Pues empezamos también para que no se nos alargue, ¿no? El día. Bueno, buenos días a todos. Eh, Supongo que debería presentarme yo. Soy Lenin Domínguez Mírez, pues relativamente reciente miembro del CIBIOR y hoy les traigo unas varias cosas que giran en torno a lo que llamo bioquímico computacional y se centran en integrar aprendizaje de máquina de la manera más general posible para entender y extraer y hacer preguntas bioquímicas a las estructuras cristalográficas. Lo llamé el espacio latente inspirado tanto en el aprendizaje de máquinas como probablemente algo que hayan oído más es AlphaFold, ¿no? Y otros métodos de predicción y diseño de estructuras. Por alguna, me centro en el PDB, me causa muchísima nostalgia, entonces no sé por qué, espero no aburrirlos ni dejarlos más confundidos. Eh, el PDB es una base de datos muy rica en información, pero tiene la gran complejidad de ser multidimensional, son estructuras tridimensionales y tienen mucha más información que cuando uno quiere extraerla hacia el significado bioquímico no es transparente. Entonces, la motivación es una pregunta muy simple. ¿Cómo deberían leerse los PDBs para hacer correlaciones bioquímicas útiles? ¿Sí? Le comentaba a la doctora Cortés ayer que estaba pensando incluso hacer una analogía al dogma central de la biología molecular, ¿no? Donde en esencia DNA, la información del DNA se pasa al RNA y a la proteína, y hay algunos mecanismos por los cuales regresa, ¿no? RNA puede retrotranscribirse a DNA y se especula que priones y algunas otras proteínas influyen la información en proteínas. En el caso del PDB, creo que en realidad las estructuras las pensamos más como los genes, un gen, una proteína, una función. Y no es tan simple como eso, o al menos de mi experiencia, en realidad no es, la realidad va a ser más complicada, siempre. Entonces, en esta presentación voy a cubrir brevemente unas 4 cosas. La base de datos del PDB como es hoy, extremos computacionales y los retos para estudiar, para usar la base de datos del PDB y unos casos de uso que separé en docking y bioquímica. Y desde luego, perspectivas. Me comentaba el doctor Santos que mucho de lo que les voy a mostrar aquí ha sido inspirado por el trabajo que se hace aquí, no solo mis ideas o mis preguntas, sino preguntas que he visto hacerse por otros investigadores. Entonces, el Routing Data Bank es bastante antiguo, tan antiguo que cuando yo lo empecé a usar se distribuía en CD. Uno se suscribía por correo, daba su dirección y cada vez que se actualizaban te mandaban un disco. O a veces cuando empezaba te mandaban un set de 8 discos de cómo estaba el PDB en esa época. De manera muy técnica, eso significa que había lo que es 650 megabytes, que hoy yo creo que ningún dispositivo, a lo mejor el refrigerador le caben menos que eso, pero cualquier dispositivo que tenga para nuestro alrededor, muchísimo más memoria. Y la razón es que las estructuras son simples, son coordenadas, 3 dimensiones, ocupancia, pues 5 coordenadas, si uno lo quisiera ver, ¿no? Es todas las dimensiones contenidas. Tiene información sobre la secuencia, mutaciones, autores, condiciones de cristalización, pero eso es menos transparente y es más entendible, ¿no? Cualquiera de nosotros sabe buscar y ahora, no, esto es trivial. La cristalografía está lejos de todos nosotros y es muy complicada y podría no tener que ver con la interpretación bioquímica. Y de manera como debilidad, esta base de datos no contiene información química de los enlaces, cargas. Básicamente no sabe de qué está hablando, ¿no? En esencia es como las máquinas. Tiene y mucha información, pero no se puede decir mucho al respecto. Esto es muy importante, bueno, yo lo considero muy importante porque luego se asume en AlphaFold, en dinámica molecular, en docking, que hay mucha información química en las estructuras. Y es todo lo contrario. Las estructuras no tienen idea de la química. Son, incluso podríamos decir que estrictamente hablando son incorrectas químicamente hablando. Pero bueno, ha crecido muchísimo. 2025, 250,000 estructuras. 250,000 estructuras. No todas son únicas, ¿no? No podemos comparar directamente esto con una base de datos de secuencias, no son estructuras únicas, sino, pues también ha sido
esta base de datos ha sido moldeada por los eventos. Hay un número altísimo de estructuras de proteínas de COVID, de SARS-CoV-2. Hay un número altísimo de estructuras de proteínas relacionadas al cáncer, ¿no? Esto es un bias, no son únicos. Algo chistoso, bueno, me parece curioso, ¿no? Hace muchos años, tal vez más años de los que algunos de ustedes llevan vivos, ya había visualizadores de PDB, pero hoy lo que uno encuentra en la base de datos del PDB es incluso cursos para usar Python y consultar todo esto de manera programática, ¿no? Hoy por hoy la bioinformática de estructura de proteínas te permitiría ver todo el universo del PDB sin jamás ver la estructura tridimensional, que no es como yo crecí. Cuando yo empecé a usar estos visualizadores, esto era para cristalografía, justamente para obtener las estructuras, para modelar. Era el producto, era la estructura, no el insumo, no lo que vamos a usar para obtener información. Hoy por hoy, esto es el estándar y por eso el premio Nobel de Medicina del año pasado para el diseño de proteínas. Algo que también pasó como la moda es que hubo un periodo en que había modelos, es decir, si uno crecía una estructura, la podía depositar en el PDB, eso debe haber sido como finales de los 2000, desapareció eso y ahora regresó, ahora que tenemos AlphaFold, ahí se permite depositar estructuras que no se tienen experimentalmente, que solo se predijeron. Esto también es otra razón muy importante para mí de tener este seminario, estas ideas, porque el que haya esto en la base de datos no significa que sean tan buenas como las estructuras experimentales, pero están allí. Y da más razones a tener métodos para poder decir si son buenas o no. Hay muchísimas más estructuras predictas por AlphaFold que las depositadas, ¿no? Eso, si ya han estudiado ya un poquito de estadística, pues les debería llamar la atención, ¿no? No puedes tener un modelo que tenga más peso que los parámetros que usas. Si tienes menos parámetros que lo que estás prediciendo, algo va a salir mal. ¿Sí más o menos entienden esta idea? Eso es muy general, pero están ajustando en una regresión lineal los tres parámetros de la regresión lineal, pues siempre va a salir mal porque no tienen más que dos, X o Y, ¿no? Y uno es lo que van a estar ajustando. Aquí es un riesgo semejante, no exactamente igual. El premio Nobel, ¿no? Es básicamente el análisis y el estudio del PDB, un estudio, sí, con máquinas, sí, automatizado y con un objetivo muy claro. De aquí, ¿cómo podríamos diseñar cosas así? Lo hemos visto, ya tuvimos aquí a Daniel Silva, que nos habló de cómo incluso ese resultado, ese trabajo, se lleva más allá de solo la academia, a una aplicación y una aplicación, pues la podríamos llamar terapéutica médica, ¿no? Este sería el objetivo ideal, que pudiéramos tomar todos estos pasos y llegar a un producto, ya sea un producto o servicio o una interpretación. Finalmente, eso es lo que la mayoría nos interesa, mecanismos, ¿no? No queremos cajas negras, pues no siempre. Entonces, los sistemas computacionales, ¿por qué los llamé así? Porque las estructuras criptográficas son estáticas. Es como un paper, lo leemos, se publicó hace 10 años, ya no va a cambiar ese paper, pero nos da ideas, nos da información para hacer un nuevo trabajo, un avance. Las estructuras son iguales, ya no van a cambiar, están ahí fijas, cristalizadas, si puedo hacer la broma, pero ¿qué podemos extraer? Entonces, en general, todo el mundo va a decir, pues haces dinámica molecular, haces docking, haces MMPBCA y otras. Y esta gráfica la tomé justamente de un preprint de Boltz-2, que es un método de inteligencia artificial para predecir estructura y energías de información del día. Es un modelo muy, muy bonito. En esta gráfica lo que vemos es, en esencia, qué necesitas de hardware para ejecutarlo y qué tipo de metodología es. Física se refiere a cosas como esto, ¿no? Este es un campo de fuerza. Se puede ver muy feo, pero esto lo podrían calcular en Excel, ¿no? Y con poquitos átomos se podría hacer agua, hidrógeno, se puede hacer muy rápido, ¿no? No tiene más magia que describe la física newtoniana de cualquier cosa. En este caso, macromoléculas. Por otro lado, tenemos Machine Learning, que aquí pone al original Boltz. Podríamos decir que hay docking, hay programas de docking que es de Machine Learning. MMPBCA también es un formalismo físico,
Paul lo separaron con una estrellita de inteligencia artificial. Entonces, aquí separan algunas cosas que se van a ejecutar en CPU, otras que utilizas en GPU. La escala de correlación es qué tan bien correlacionan con un experimento de calorimetría. En realidad hay muchísimos métodos para calcular afinidades y otras características. Idealmente uno quisiera que el experimento computacional te diera 1 en la correlación. Estamos todavía lejos, y estos métodos, los más costosos, que son métodos cercanos a la mecánica cuántica y a otras técnicas más avanzadas, pues toman mucho tiempo. Aquí creo que le falta esta imagen decir que cada uno de estos puntos representaría el tiempo por estructura y ligando, ¿no? Uno podría decir por pregunta. Si la pregunta fuera, ¿este sería un buen fármaco? Pues te vas a tardar un día con estos métodos. Con Volts dice que te tardarías unos segundos. Yo digo que está más bien en minutos, pero es muchísimo más rápido que días. Y de acuerdo a esto funciona muy bien, ¿no? Sin embargo, Volts hace una cosa y una cosa. Hace una estructura o una energética. No te va a decir si eso va a funcionar in vitro. Y si no funciona in vitro, tampoco te va a decir por qué no funcionó. ¿Vale? Entonces son muy rápidos, son muy buenos, pero todavía nos dejan separados del producto final. Este es el ejemplo de la física aplicada en estas áreas, y este es un diagrama de lo que haría bots y otros programas de aprendizaje de máquinas de inteligencia artificial. No se lo quiero explicar, nada, quiero que vean cómo se vuelve por diseño una serie de cajas. ¿Cuál es el encoder de atención? Pues esto ya es lingo de aprendizaje de máquinas, ¿no? Es algo, tal vez una parte de una red neural muy estándar, pero que no sabemos ni cómo funciona y no necesitamos saber cómo funciona a cierto punto. Hay que darle, fíjense cómo en medio de esto siempre hay alineamiento de secuencias. ¿Sí? De lo que más sabemos son secuencias, de lo que menos sabemos son estructuras. Lo seguimos usando. Más módulos de inteligencia artificial, y de este lado solo la parte que genera estructura a partir de átomos. Y esto funciona para los ligandos, ¿no? Ahí es relativamente fácil decirle, tengo carbono, oxígeno, nitrógeno, regrésame una estructura razonable para algo químico pequeño. A fin de cuentas, lo que hace es tomar el PDB, ¿no? Este es del paper de cómo se generó Boltz 2. Tomaron todas las estructuras en el PDB hasta el 1 de junio de 2023, ¿no? Básicamente lo que estoy diciendo. Vamos a tomar PDB, a lo mejor todo, a lo mejor partes, y vamos a buscar conclusiones. Claro, como un buen paper, pues aquí tienen sus criterios de inclusión y exclusión para quitar cosas y no tener tanta redundancia o no hacerse la vida imposible. Creo que aquí no hay nada súper importante, así que solo para que sepan que no es magia, ¿no? Siempre lo más importante en cualquiera de estas cosas es lo que entre, los datos que le dan. Si los datos son una porquería, pues va a salir una porquería, ¿no? No hay mucho que se pueda hacer, no hay magia detrás de eso. Y finalmente, creo que antes de acabar esta introducción, todos ustedes han hecho alineamientos de secuencias, ¿no? O la gran mayoría. Comparar secuencias es fácil. Es visualmente fácil, hay porcentajes para compararlos, es trivial. Y también seguramente se han enfrentado a comparar muchísimas secuencias, ¿no? Y donde se empieza a volver difícil, no hay porcentajes, tiene que ser o por pares o tienes pocos scores globales. Lo mismo pasa con estructuras. Si uno tiene muchísimas estructuras y las quiere comparar, hay un punto arbitrario de experiencia tal vez, donde ya no es fácil, ¿no? Tienes 20, 30, a lo mejor 300, miles, ya, ¿no? Yo creo que un humano no entrenado no lo va a lograr, y invertir el tiempo en entrenarse para hacer esto es innecesario si podemos entrenar a una máquina o una, creo yo. Y voy a mostrar ejemplos de lo que hemos hecho en este contexto. Este es un ejemplo para ponernos en perspectiva de cómo la base de datos es redundante y cómo puede ser, su riqueza puede ser una dificultad. Durante pues, los últimos 6 años, durante la pandemia de COVID-19 y en el tiempo subsecuente, se han generado 3.024 estructuras del virus, de moléculas del virus. Son la proteasa, cápside, RBD, muchas cosas, pero suman este número. Y contienen 1.953 ligandos diferentes. Y de manera también muy importante, para entender el mecanismo de infección del virus, hay 37 interacciones reportadas con otras moléculas. Cada una de estas cifras sí identifica un elemento único. 3.024 estructuras independientes, 1.953 ligandos
distintos y otras 37 proteínas. Entonces, si se han quedado con la idea del spike únicamente como la proteína que interactúa, no es el caso, ¿no? Por lo menos estructuralmente conocemos muchísimas más. Estas interacciones u otras proteínas pueden ser péptidos, ¿sí? Pueden ser pedazos de otras grandes proteínas, pero están ya contenidas aquí, ¿no? Entonces, imagínense, harían un alineamiento de 3024 estructuras, no digamos secuencias de estructuras. ¿Cómo se visualizaría? Yo no estoy seguro que te puedas poner 3000 en una de las computadoras que tenemos aquí y verlo. 1500 lo he intentado, no puedo decir que haya tenido éxito, los he puesto en la computadora a abrir y al día siguiente ya están abiertas, nada más abrirlas. Entonces, no sé si es algo que uno desearía hacer. Entonces, después de esta introducción general, si gusta interrumpir para hacer preguntas, háganlo, por favor. Eso es lo más importante. Y quiero mostrarles cómo hemos obtenido respuestas con este approach. No tomando las estructuras y viéndolas, sino haciéndoles preguntas con un punto de aprendizaje de más. Entonces, la fosfodiesterasa 5A, ¿cuántas conformaciones tiene? Una pregunta suena fácil, ¿no? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Pues el sildenafil, que es un fármaco que tenía la intención de ser un fármaco para la presión sanguínea, fracasó, pero se volvió pues un fármaco para la disfunción. Muy exitoso, qué bueno, qué padre. Hay 49 estructuras de esa fosfodiesterasa con 43 ligandos. Aquí sí hay algunos repetidos, pero los 43 no son redundantes y 2 interacciones con otras proteínas. Como hipótesis a priori uno podría decir, es una conformación, ¿no? No tendría por qué una fosfodiesterasa hacer un baile. No sé. Esta es la pregunta. Les muestro aquí hasta dónde llegan los límites de un alineamiento de secuencias. Estas fosfodiesterasas, o la 5A, la blanco esqueterapil, tiene 49 estructuras que en esencia tienen la misma secuencia. Entonces, este alineamiento lo puse aquí porque en este contexto, pues no voy a ver si hay residuos conservados o no, estoy esperando que sean los mismos. Lo que se nota, interesantemente, es esto. Es sutil, pero el que estas letras tengan menor tamaño que otras, quiere decir, o más bien hemos aprendido que aquí hay un gap. Algunas de estas estructuras están incompletas. Entonces, hasta leer un alineamiento de secuencia se vuelve distinto en este contexto, ¿no? ¿Por qué aquí está, aquí no se ven? Porque no todas las estructuras, probablemente una gran mayoría, le faltan estos 3 primeros residuos. Acá varias tienen un gap y aquí resulta que para el estudio estructural de esta proteína hay varias quimeras que le pusieron un pedazo de una fosfodiesterasa 4. La interpretación entonces del alineamiento cambia en este contexto. No nos sirve más que para identificar, o hasta donde he visto, estas dos cosas. Cuando hay quimera o cuando hay pérdida de la secuencia, ¿no? Hasta ahí llega esta utilidad. Pero sigue siendo, ¿no? Y claro, al línea de 49, aquí ni se nota que tengo 49 secuencias, ¿no? Es visualmente muy raro. Entonces, un análisis clásico de las estructuras es el de RMSD. Por eso mencionaba la introducción, el alineamiento de secuencias. El RMSD también es pares. Si alineas 100 estructuras, 1000 estructuras, no tienes un RMSD global, sino lo tienes en pedacitos. Te hace la vida imposible para compararlos. Sobre todo aquí donde hay 49, este diagrama de MAP nos facilita, y desde luego el dendrograma nos va a facilitar la interpretación. En la diagonal siempre están en una estructura comparada con sí misma, ¿no? Entonces debe ser igualita y debería estar siempre de sus colores más claros. Y abajo, lo único que se ve es que hay una región donde están muy diferentes, otra donde se parecen y otra donde no son muy distintos. 3 grupos de grandes. Aquí podría ser cualquier cosa de clustering, luego gráficas, clustering, el que sea, y eso es lo que nos saldría, que hay 3 grandes clusters. Lo padre de hacerlo con esta manera es que también lo podemos visualizar así, y aquí están en colores saben que está. Ahorita vamos a ir a esa correlación. El corte más bonito que he visto y que me gusta históricamente es que, en esencia, si el RMSD está arriba de 2 angstrom, que esto apenas lo cruza, sí tiene 2 angstrom. Y entonces, resulta que esta rama es una conformación distinta de estos dos grupos que tienen en esencia la misma. ¿Pueden confiar en la interpretación? Sí, pero podemos regresarnos ahora a la
y esto va a ser mucho más fácil de visualizar en esta guía. Ya podemos en efecto separar estas y decir, a ver, vamos a verlas juntas. Si su RMS de entre sí es más pequeño que el que van a tener con cualquiera de estos. Y nos permite obtener representativos. Si quisiéramos un representativo de este grupo, pues aquí podemos leer el código. Realmente sí se pueden leer. Y o representativos de este grupo o representativos de este grupo. Y en ese contexto estaba tratando de usar para saber si los ligandos también estaban determinando el estado de conformación. Entonces, la primera respuesta hay al menos dos estados, ¿no? La segunda es, necesitan saber el código de colores. En CIAN están todos los fármacos que se han probado experimentalmente y que se han cristalizado, ¿sí? Uno esperaría que fueran inhibidores, pero yo no he revisado la literatura y no sé si lo son. En negro está una estructura que no tiene ligando. Esto ya llama la atención. Quiere decir que al menos todo este set de ligandos experimentales no cambiarían la composición respecto a la vacía. Y acá en verde, rojo, naranja y azul oscuro debe estar 4 fármacos que sí. Perdón, naranja es el sustrato o el producto. Guanosine está en este clon. Y en rojo, azul, verde, bueno, azul oscuro y verde están respectivamente sildenafil, tadalafil, vardenafil y me falta un fármaco, pero son 2 fármacos que se gustan, desaprobados por la FDA. Si esto correlaciona, no lo sé, pero claramente no es la presencia del sustrato natural o la ausencia la que determina la gran diferencia con el estado cancerígeno. Y eso lo podemos usar después. Si quisiéramos diseñar fármacos, no es muy claro que tengamos que usar esta conformación. Claro, estamos más ricos en esta y en esta hay también más riqueza en ¿sabes? Hasta ahí podemos llevar esto. El PCA también se puede hacer para las coordenadas. En esencia, el RMS debe ser eso, reducir dimensiones de 3, X, Y, Z, 1. PCA puede tomar en cuenta eso, incluso le podríamos dar más información, pero para el caso de la fosfodiesterasa nos regresa lo mismo que ya habíamos visto. Un grupo muy distante y otros 2 grupos muy cercanos. Esto lo presento aquí para que vean que no es, me quedé con el RMS de porque es fácil y funciona, sino porque más de un método de aprendizaje de máquinas regresa a las mismas funciones, ¿no? No hay un bias solo por tomar una coordenada o todas. En realidad está funcionando muy parecido. Y aquí es, imagínense que tomamos este dendrograma y lo vemos desde arriba. Eso es lo que estamos viendo acá. Aquí están las 2 ramas que están muy cercanas y estos son los que están muy lejanos. Y después no sé si alcanza a ver el porcentaje. El primer eigenvector, eigenvalue, cubre el 51% y el segundo 13%. No es espectacular, hay cosas que estamos perdiendo, pero funciona bastante bien en este contexto. Y nos deja tomar ahora de partida, en vez de 49 estructuras, tal vez nos podríamos quedar con 3, dependiendo qué pregunta nos estamos haciendo para el siguiente paso. Y por lo menos la fosfodiesterasa 5A exhibe 2 conformaciones que no correlacionan claramente, obviamente, con el ligando, ¿no? Con la información que me... Aquí, pues yo podría hacerles más larga la historia y decirles, pues sí, es que la fosfodiesterasa 5A en realidad es una de 5 versiones de las 5 y hay como 12 miembros de la familia y la razón por la que el sildenafil falló es porque en realidad si uno quisiera controlar la presión hay que darle a la cuenta, ¿no? Esa es una de las limitaciones de los métodos hasta ahora, pero que tal vez con estas herramientas, y eso bueno, al final, pudiéramos empezar a hacer preguntas de si son estructuralmente distintas y podemos aprovechar esas distinciones para sí, hacer un fármaco para la presión. Primero los terapias se venden y se venden muy bien, pero si no hemos logrado el tratamiento para la presión arterial, pues estamos quedándonos cortos, ¿no? Okay. Ahora uno más clásico de ¿qué hago? Docking. La pregunta, ¿qué estructura uso? Ya les había hablado de este paper donde hicimos un montón de cosas artesanales, donde graficábamos todas las estructuras de la fosfodiesterasa,
con dockings de varios métodos, al menos con el sustrato o el producto, para tratar de llegar a escoger una o un grupo de estructuras, ¿no? Fue mucho trabajo mental y manual para una conclusión pues relativamente simple, ¿no? Pues ¿cuál? En este paper terminamos usando valores de aprendizaje de máquinas de redes neurales convolucionales y unos cortes relativamente arbitrarios para decidir esta era una buena estructura, esta no era tan buena, bueno, en realidad es muy mala, y esta, un modelo de AlphaFold, pues como que más o menos, pero no supera el experimental. Aquí no le estuve haciendo mucho énfasis, pero justamente esta es una de esas estructuras que quedan legítimos en los grupos que determinamos anteriormente. Si hace 2 años hubiéramos sabido hacer eso, esta selección hubiera sido mucho más fácil y robusta en la metodología, ¿no? Nos preguntaron los revisores y nos dijeron, buena crítica, no está claro cómo les hicieron. Sí, usted lo escogimos pues por votación, ¿no? Este y nos dejamos de lado. Pero ahora lo podemos justificar con las estructuras. Pero esto es docking, ¿no? Esto es docking. Vamos a seguir pensando en eso. Entonces, que ahora tomo resultados de docking, los mismos resultados que ya tenía, y en vez de ver valores de energética o las escalas, los paso por el PCA de docking. Aquí están asignados a cada estructura que salió del resultado de docking de los 4 fármacos. Lo que estamos viendo aquí es, en esencia, cómo responde en esta prueba de docking cada receptor a las diferentes moléculas. Entonces, en cada punto está agregado su respuesta a las 4 moléculas. No es obvio, lo que quiero decir es no es obvio qué está pasando. Lo que vemos es que no hay un grupo muy lejano y otro relativamente cercano entre sí, ¿no? Eso se puede ver fácilmente. Y se cubre casi 50% de la variación de los datos y el 20%. Es bajito, es 80, perdón, es 70, pero no es nada. Esto sería ahora el clustering de estos grupos. Entonces, si se fijan, sale de nuevo muy parecido. No, los datos, no estamos viendo la estructura de los receptores, estamos viendo cómo los receptores responden. Esto sería como antropométricamente si midiéramos índice de masa corporal, eso fue de la primera parte, y aquí estamos viendo qué les pasa cuando les damos los fármacos. ¿Sí? Estamos hablando del mismo individuo en los dos análisis, pero diferentes propiedades. Sale de nuevo uno que salió lejano. Ya en la estructura lo había dicho que iba a pasar esto. Estos son en un grupo aparte de este grupo. Es muy bonito, ¿no? Funciona bien, por lo menos para este sistema. Entonces es una operación en la cual cualquier valor numérico se transforma a una escala centrada en 0. Si tuviéramos datos gaussianos, por ejemplo, es un mal ejemplo la edad, ¿qué sería un buen ejemplo? Bueno, la talla. Por lo menos para humanos, va a estar centrada en México alrededor de unos 50, unos 55, ¿no? Y va a tener una distribución, se espera, gaussiana, con una desviación estándar X. Si la quisiéramos analizar en PCA junto con otras propiedades, lo que va a hacer el PCA primero es trasladar la media de 1,50 a 0. Y la dispersión va a estar normalizada entre -1 y 1. Entonces, si la altura más baja era 1,20, eso va a ser -1. Y si la más alta era 2,25, esa va a ser 1. Eso ocurre, aquí lo describí para una variable, pero en realidad ocurre para todas al mismo tiempo. Todas quedan transformadas a eso. Luego, y ahí es por qué me refiero a estos ejes como Eigenvectors, se traslada la nube de datos de manera que en cada dimensión esté la dispersión más grande. Entonces, si tenían algo lineal, por ejemplo, edad y talla, bueno, que va a ser relativamente lineal, a la hora de hacer PCA, esto en vez de tener una pendiente, va a estar alineado con el primer eigenvector. Y así sucesivamente. Pero ya las variables ahora son compuestas. Cada eigenvector va a contener más de una variable. ¿Sí? Ahora va mucho más allá de eso. Uno podría tener variables correlacionadas, que
estadística clásica nos dicen que tendríamos que quitar, este proceso las descorrelaciona. De hecho, si alguna vez han visto, no me parece que explique eso porque no lo entiendo del todo, pero justamente se pueden analizar los datos antes y después, y donde encontraran variables correlacionadas, después en el PCA ya el PCA está completamente descorrelacionado. Eso, la manera que nos sirve para entenderlo es que aquí no estamos comparando dos cosas que nos deberían dar un patrón inherentemente. ¿Qué tal la explicación? No es lo mejor posible, gráficamente se puede ver mejor, Principal Component Analysis, y se refiere a qué ocurre pues, durante la transformación, dónde está la varianza más grande al comparar más de una variable. Y esto es la visualización, ¿no? Siempre para un clustering hay que hacer un PCA, ¿no? Tiene que hacer esta normalización y estandarización de las variables. Y lo padre es que se puede visualizar de muchas maneras. Aquí lo que estoy tratando de mostrar es el mismo análisis, docking, pero ahora en vez de ver cada individuo, estoy viendo cada fármaco. Hacia dónde están representadas las variables de cada fármaco. Entonces, sildenafil y vardenafil, dos moléculas con química muy parecida, creo que difieren en un metilo, básicamente hacen lo mismo contra las estructuras. Perfectamente entendible, perfectamente razonable. Tadalafil, que es otra química completamente distinta, es casi perpendicular, también perfectamente inteligible. Esto me sorprendió, el GMP, de alguna manera, y esto podría tener que ver con la diversidad de conformaciones, de subconformaciones que no cruzan esa barra de 2 Armstrong, el sustrato no es muy bueno, muy buen indicador, y tiene el color indica que no contribuye mucho a la variación del mutante. Esto es más, puede ser que como buena enzima no se ajusta jamás bien al producto ni al sustrato, sino que va a empujar al estado de transición, ¿no? No me voy a meter con eso, porque eso es otra complicación interesante. Aquí separé, no expliqué, en A está qué pasa si uno compara las afinidades de docking, y en C qué pasa si uno compara los CNN scores, qué tan bueno es el fit de acuerdo a la red neural. En esencia describen algo muy parecido, ¿no? Vardenafil y sildenafil van del mismo lado, tadalafil diferente, y el GMP, pues como que está en medio. Ahora, ¿de qué me sirve? ¿Por qué se los platico? Sí se ve muy bonito y me emociona, pero lo que permite es esto. Ah, no, ahí no le estoy dando clic a lo que creo que le estoy dando clic. Esto también es algo que puede parecer técnico y bobo, pero cuando uno compara 500 estructuras, uno lo que ve son puros puntitos, ¿no? Entonces, una de las primeras complicaciones cuando quisimos llevar esto a una escala mucho más grande, que no veo que hay aquí. Pero aprendimos cómo hacer en R esto, que es una tabla dinámica. ¿Sí? Pues no necesito volver a hacer el análisis, no necesito cambiar nada de mi script, simplemente me voy al browser, abro mi archivo y ya puedo ver qué onda. Y esto lo hice intencionalmente. Esta es la estructura de AlphaFold. Ahorita me voy a alejar. Acuérdense que está cerca de 2H40, que es una estructura vacía, sin ligando, y 1 RKP. Doble clic, ahí está. Entonces, esto es la sobreposición de las últimas dos gráficas que les mostré, donde se encuentra por su respuesta a cada estructura y los vectores de cada sustrato con los dos scores, afinidad o CN. Entonces, de aquí, respondiendo a la pregunta, ¿qué estructura está para docking? Pues, ¿qué quiero encontrar? Quiero encontrar un inhibidor como el sildenafil o el tadalafil. Pues esta me dice dónde debería parar. Y aquí este es el intermedio entre todo, o acá, muy específico para esta respuesta, o aquí, muy específico para este ligado. ¿Y quiénes están súper lejos? Otra vez los que ya habíamos encontrado en un clúster lejano, ¿no? ¿Dónde está el AlphaFold? ¿Es bueno usar un modelo de AlphaFold? Pues sí te va a dar afinidad para el sildenafil, pero quedan mejores scores que hemos encontrado para saber si tu docking es bueno. Entonces, no usen AlphaFold a menos que tengan esta evidencia de que va a servir. Yo diría en general, no, a ver,
Si te voy a decir no usan alfa-Fold es porque para los receptores nucleares y un montón de proteínas interesantes en el cáncer hacen puras proteínas. Hacen muy bonitos espaguetis. Para proteínas pequeñas, para proteínas donde hay más información, funcionan muy bien. Proteínas de membrana, receptores nucleares, factores de transcripción, no sirven para una realidad. Esto es un problema, es una pregunta que no puedo responder, y es un problema a cómo funciona AlphaFold, porque a menos que haya sido diseñado, y no AlphaFold, incluso Volt, para que te dé variaciones dentro de algo de su algoritmo, no te va a reconstruir esta riqueza conformacional. Aquí podría haber usado incluso los 5 o 10 resultados que te da AlphaFold y estoy seguro que no vamos a descubrir este espacio conformacional. O sea, en el TDD hay un espacio conformacional latente, por eso el título del seminario, que es difícil de caracterizar y de visualizar. Eso sigue siendo cierto ahora. Estas herramientas nos dejan ver con más detalle en función de algunas propiedades. Codificar la afinidad está fácil, el TNN, las coordenadas, pero podríamos codificar otras cosas, localización nuclear, expresión, y creo que hasta allá podría moverse un campo por el estilo, integrar información genómica, proteómica, sí, todo lo que podamos. Finalmente, numéricamente en el PCA se va a integrar, y si no, hay variantes de PCA para categorías o para otro tipo de información. Pero el camino va a ser el mismo. ¿Cómo le preguntamos a estas estructuras qué queremos saber? Pues necesitamos integrar la información acá, ¿no? No sé si ya del varío todavía están conscientes, sí, oxígeno. Ajá, que el modelo de Topolteca. Mm. No es estadístico. Desafortunadamente, ya en este análisis no me regresé a ver cómo quedaban en el RMSD de toda la estructura, pero en el paper lo pusimos y están muy, muy parecidas. No me acuerdo el RMSD, ¿se acuerda, doctora? Como es menos de un Armstrong. O sea, se parecen mucho globalmente, pero hay algo sutil en esa reconstrucción que no lo hace tan bueno. No. Y no sabía cómo corregirlo, eso podría ser una pregunta. ¿Qué le puedo hacer a esto? Si solo tengo ese modelo, ¿qué le puedo hacer para que funcione? Todavía no tengo respuesta. Ahí si Francisco se anima a aprender computación newtoniana y cosas así, a lo mejor puede hacer esa pregunta. Pero si no, alguien más puede hacer esta pregunta aquí. ¿Cómo mejorar? Tampoco tengo una comparación exhaustiva de AlphaFold, Boltz, ColaFold, todos los que hay allá afuera, ¿no? Que podría ser algo adicional. Ya me iba, no puedo cambiar de diapositiva porque esta no es una diapositiva. Como les digo, esto me encanta porque ahora puede hacer uno esto sin regresarse a hacer la gráfica, sin cambiar nada. Es interactivo. Esto es muy padre. A mí me emociona mucho. Perfecto. Bueno, conclusiones. Sí, diferentes fosfodiesterasas exhiben diferentes preferencias por los ligandos. Hay estructuras que unen al CMP. Sildenafil y vardenafil correlacionan, pero son diferentes del vardenafil. Fíjense que esto aquí a lo mejor pues, nadie trabaja